Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Ricardo? Una semana que, como decías recién, tiene mucha información. Hay mucha vinculación entre las novedades del mundo de la economía y el mundo de la política. De hecho, hay una discusión sobre decisiones de política económica, en particular sobre decisiones tributarias. Sin lugar a dudas, el gobierno tiene una semana en la cual, si bien tiene la tranquilidad de haber logrado, al menos por ahora, cierta tranquilidad cambiaria, los datos que se informaron de la inflación obviamente los llenan de preocupación. Y el gobierno, hemos dicho varias veces, en esta cuestión de decisiones que va tomando día a día, en realidad lo que está haciendo es tratando de ganar un poco de tiempo, está comprando tiempo para llegar a fin del trimestre, del primer trimestre del año que viene, es comienzo del segundo, en los cuales va a tener una situación más holgada en materia de dólares. Y mientras tanto, va a tratar de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero el costo de esto de comprar tiempo, esta compra que hace, tiene un costo caro. De hecho, está colocando instrumentos de deuda con tasa de interés muy alta, está utilizando títulos para tratar de tranquilizar el mercado cambiario, que ha significado caída en el valor de los títulos, aumento del riesgo país, etcétera, de manera tal que esto no puede ser concebido nada más que como una etapa de transición que debería ser lo más breve posible antes de cerrar el acuerdo con el fondo. En el tema del acuerdo con el fondo, nosotros, bueno, el programa pasado dijimos que más allá de los discursos, lo que seguramente el fondo va a pretender va a ser que haya un programa que muestre sustentabilidad fiscal, como le llaman, que no es otra cosa que decir un proceso de reducción del déficit. Y eso genera discusiones políticas, porque en realidad la reducción del déficit solamente se logra o aumentando los impuestos o reduciendo los gastos. Y cuando hablamos de los gastos, de hecho, ya el gobierno comenzó a tomar ciertas decisiones para reducir el gasto total, pero esas decisiones impactan sobre algunas franjas de la población. El caso más evidente es el caso de la reforma la nueva fórmula de ajuste de los haberes, de las jubilaciones, de los haberes previsionales. El gasto de previsión es un gasto muy importante dentro de la estructura del gasto público y el gobierno, más allá de, digamos, los rodeos y las explicaciones, tratando de demostrar que esto no significa que los jubilados vayan a cobrar menos, obviamente hay una contradicción entre decir de que esta fórmula garantiza sustentabilidad del sistema previsional y sostener al mismo tiempo que los jubilados van a ganar más. De hecho, lo que en realidad el gobierno apuesta es que la economía se recupere y en la medida que la economía se recupere, los ingresos fiscales mejoren y en tanto eso ocurra, digamos, el ajuste va a tener que ser un poco menos severo. Pero hasta ahora claramente el gobierno anunció la modificación que afecta a la franja de los jubilados y anunció también algunas medidas, aunque ha habido alguna marcha atrás en algunos puntos, pero algunas medidas que tienen que ver con reducir las ayudas sociales, digamos, en general. Anunciado para compensar eso algunos bonos, pero bueno, lo concreto, el gobierno tiene una opción de hierro, o baja el gasto o pone nuevos impuestos. Por el lado del gasto ya anunció, y dijimos en el programa pasado, que uno puede discursivamente, digamos, justificarlo, pero un ajuste es un ajuste, más allá de los discursos. Por el lado de los ingresos, mencionabas vos, se está discutiendo, probablemente cuando el programa salga al aire, a lo mejor ya se avanzó y ya está casi resuelto, eh, eh, la sanción del impuesto por única vez a aquellos patrimonios de más de 200 millones, ¿no? Eh, bueno, además de eso, ya el gobierno dispuso aumento en algunos impuestos, por ejemplo, sobre algunos productos electrónicos que se fabrican en Tierra del Fuego, le ha aumentado los impuestos a, Autoseguro. efectivamente, ha puesto un impuesto sobre
la póliza de seguro, etcétera. Pero lo que más debate ha suscitado, y el gobierno no ha logrado allí acompañamiento de ninguna fuerza, ni por derecha ni por izquierda, es el impuesto este de la riqueza, como se llama. Claro. Esta mañana yo lo escuchaba podríamos decir, al autor del proyecto, el diputado Heller, que además preside la comisión en la que se trata. El diputado Heller esta mañana decía que por favor no le llamen impuestos, sino que digan que es un aporte solidario, ¿no? En realidad es un impuesto porque se ejerce el poder de imperio del Estado para que lo paguen, pero él decía, bueno, es una cuestión solidaria entre los que más tienen y los que menos tienen. Y la segunda cosa que decía era que además es por esta única vez. Sobre esto vale la pena decir dos cosas, digamos. La primera de ellos es que este gravamen va a tener seguramente cuestionamientos de tipo político de las otras fuerzas políticas, cuestionamientos sectoriales. He escuchado dirigentes gremiales de Córdoba expresarse en contra de este impuesto, y también del sector rural, que se han expresado en contra del impuesto. Además, tributaristas que creen que el impuesto tiene un costado que lo hace susceptible de ser atacado desde el punto de vista constitucional. Y digo, bueno, uno puede decir, en realidad está grabando los mismos bienes que graba bienes personales, más algunos otros que bienes personales no grababa, como el caso de la casa habitación, el equipo de producción, en fin, bueno. Pero digo, parece ser que los tributaristas creen que allí hay un fenómeno que puede ser atacado por doble imposición. También dicen que en la medida en que el impuesto digamos, es muy alta la carga que van a tener que pagar cuando se sumen todo el patrimonio, entonces creen que también es factible de ser atacado como consecuencia de que el impuesto entraría en una franja que suele llamarse confiscatorio, o que atentaría contra una libertad, un derecho garantizado en la Constitución, que es la propiedad, etcétera. Pero, digamos, estas son las cuestiones técnicas. Hasta que eso se resuelva técnicamente, el gobierno no solo lo va a haber recaudado, sino que lo va a haber cobrado, sí, lo va a haber gastado. Lo que me gustaría sí decirte sobre lo que dijo el diputado Heller, que es un diputado cuya vida, digamos, su experiencia en lo económico, creo que ha estado esencialmente ligado al sistema financiero. No creo que haya estado alguna vez al lado de un torno, de una extrusora o digamos, de algún equipamiento de la cadena alimentaria. Pero él decía, bueno, es solidario. Bueno, aclaremos, puede estar inspirado en un espíritu solidario, pero no es un problema de solidaridad, es un impuesto. Es decir, el poder de imperio obliga a quien resulte el sujeto gravado a pagarlo. La segunda cuestión que dijo es que era, digamos, que era por única vez. Y allí no hace falta ser especialista en impuestos para recordar que el impuesto que nosotros le llamamos, los que no hacemos impuestos, le llamamos impuesto al cheque, era un impuesto que iba a ser por única vez, que en algún momento se iba a utilizar como adelanto de ganancias, etcétera. Y bueno, y sigue gozando, digamos, de buena salud ese impuesto. Podríamos recordar que el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto a la riqueza, que es un impuesto al patrimonio, igual a este que se está discutiendo, el impuesto a los bienes personales también iba a ser por un periodo. Si mal no recuerdo, era así como 9 años. Iba a ser de 9 años iba a durar ese impuesto. Pero el ejemplo más notable de por qué los impuestos en Argentina, cuando son por única vez, duran para siempre, es el impuesto que hoy llamamos impuesto a las ganancias. En 1932, cuando la crisis capitalista del 30, un gobierno conservador o liberal, como le querramos llamar, dijo, bueno, por única vez vamos a poner un impuesto que va a gravar el ingreso de las personas, que fue el impuesto a los réditos. Y todavía tenemos ese impuesto. Ese impuesto ya debe estar por cumplir 90 años, más o menos. Ampliado, ahora ampliado, claro. Además, se da la particularidad que estos impuestos que son por una sola vez duran para siempre. Y los impuestos que parecía que se iban a hacer para siempre no duraron. Fíjate vos, en el año 73
se aprobó el impuesto a la renta normal potencial de la tierra, un impuesto que estaba, digamos, destinado a que, como se tributaba sobre la renta potencial, motivara a que se produjera más. Bueno, ese impuesto se sancionó y nunca existió, ¿no es cierto? Más allá de la discusión sobre las virtudes o no de este impuesto o de cualquier otro, lo que quiero decir es que esa inestabilidad normativa que tiene la Argentina también es un elemento que atenta contra las posibilidades de la inversión. ¿Eh? Porque yo supongo que, por ejemplo, alguien que confiando en la Argentina, un empresario argentino, que confiando en la Argentina dijo, yo creo que el gobierno va a resolver el problema de las cuentas públicas. Voy a comprar títulos del gobierno para ahorrar o para acumular capital en títulos del gobierno. Ahora se va a enterar que sobre esos títulos de gobierno, sobre los cuales probablemente ya perdió porque cayó su valor, va a tener que pagar el impuesto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y acá vuelvo a lo de la política. El gobierno no logra además consensos fuera de lo que es estrictamente yo diría su base electoral. Y entonces para esa base tiene un discurso que creo que la conforma, pero el problema es que eso es solo una parte de la sociedad, por más que uno debería siempre recordar que es una parte que fue mayoría en las elecciones, o sea que eso debe ser respetado. Pero cierro con esto. La economía no se va a resolver al margen de la política, pero además es muy difícil lograr acuerdos políticos cuando desde el punto de vista económico no se acierta con las medidas necesarias. Seguiremos esperando, Ricardo, y quizás antes que la pandemia termine tengamos más claro qué va a ocurrir con la economía argentina. Mira, un detalle que vos mencionaste, que no había agarrado un torno en su vida y creo que tampoco una fresadora ni tampoco una llave para ajustar una tuerca, Carlos Heller, el banquero que impulsa precisamente esto. Precisamente su banco son los de los que han obtenido rentabilidades entre el 40 y el 50%, trabajando y negociando con las LELIC, con el gobierno nacional, y hasta ahora no ha habido por parte de Heller la voluntad de una reforma impositiva que de alguna manera regule también las ganancias extraordinarias de los bancos en la República Argentina, ¿no? Sí, además en materia de reforma tributaria me parece que caminamos al revés, ¿no? Sí. Recordás el consenso fiscal del año 2017 duró un año y ya ahora no existe más y ya las provincias, Córdoba por ejemplo, aumenta algunos impuestos. El caso típico es ingresos brutos sobre las entidades financieras, ¿no? Así es. Pero bueno, esto es lo que tenemos, Ricardo. Alfredo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande, buena semana.